Bueno, muchísimas gracias, Muriel, por la generosa introducción. Muchas gracias de corazón a la Bolsa de Cereales de Córdoba por la invitación y también felicitaciones por su trabajo. Vamos a charlar unos minutos sobre lo que sabe la ciencia de cómo pensamos, de cómo surge la creatividad, de si la ciencia puede medir la inteligencia, qué es la inteligencia. Pero antes tengo que hacer una breve introducción a las neurociencias. Yo soy neurólogo y aparte investigador sobre cómo funciona la mente, sobre los procesos cerebrales. En la Argentina, cuando yo regresé en el 2001 de Estados Unidos y de Europa, no había una tradición del estudio científico de la mente. Hoy, por suerte, hay muchos laboratorios de primer nivel internacional, muchos jóvenes estudiando el cerebro. Argentina tiene un rol importante en el mapa internacional de las neurociencias cognitivas. Y lo que es más importante, la sociedad está interesada en lo que sabe la ciencia acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Y es lógico que la sociedad esté interesada, no solo a nivel local en Argentina, sino a nivel internacional, porque por tres motivos básicamente. La sociedad está interesada y debe estar interesada en la ciencia del cerebro. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Entender nuestro cerebro nos va a ayudar a saber quiénes somos, cómo aprendemos, cómo trabajar en sociedad. Pero uno de los motivos por que la sociedad está interesada es que las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo. Más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Y cuando uno habla de enfermedades del cerebro, uno tiende a pensar, a asociar cómo funcionamos con atajos. Voy a explicar cómo pensamos con atajos. Uno piensa en enfermedades del cerebro, Alzheimer, accidente cerebrovascular, Parkinson, esquizofrenia, autismo. Está muy bien. Traumatismo de cráneo, está muy bien. Pero además, uno tiene que asociar, cuando habla de enfermedad del cerebro, a la adicción. La adicción, cuando alguien cumple criterios de adicción, sea a la cocaína o al trabajo. Uno puede estar adicto a la cocaína o puede estar adicto al trabajo. Y es el mismo mecanismo biológico. Porque nosotros en la base de nuestro cerebro tenemos un circuito de neuronas que forman el circuito de recompensa. Esto se descubrió cuando a unos animalitos le ponían un electrodo en esa zona del cerebro y los animalitos tenían la posibilidad de, con la pata, apretar un botón en el piso que activaba ese electrodo, que activaba el circuito. Y los animalitos no comían, se morían sin comer, sin beber, sin dormir, apretando el botón. Porque el botón, al apretarse, activaba el circuito y activaba el circuito de placer. Se morían de placer. O sea, no comían, no bebían, no dormían, porque estaban apretando el botón permanentemente para que les dé placer. O sea, nos guste o no, hoy sabemos que tenemos un circuito de placer en la base del cerebro. Se llama de recompensa. En inglés se llama reward, de recompensa, lo que nos da recompensa. Este circuito se activa cuando ganamos dinero, cuando tenemos estatus social, cuando ayudamos al otro, cuando somos altruistas también se activa este circuito, cuando tenemos sexo, con la cocaína, como dije, con el trabajo, cuando a alguien le gusta y es adicto al trabajo. Ahora, en la adicción, este circuito es secuestrado por la adicción. Y cuando alguien cumple criterios de adicción, sea lo que sea adicto, tiene una enfermedad del cerebro. La adicción no es una debilidad moral, es una enfermedad del cerebro. La depresión crónica también es una enfermedad del cerebro. La ansiedad patológica, vivir con miedos, con amenazas, sin la amenaza concreta, sin que la amenaza esté ahí, vivir con miedos. Por ejemplo, yo soy rector de la Universidad Favaloro. Tengo el enorme privilegio de contribuir con mi granito de arena al legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, el doctor René Favaloro. Y yo puedo estar acá en Córdoba, bien, disfrutando esta charla con ustedes,
pero pensando, sin una amenaza real, creo, que se están reuniendo en la comisión directiva para echarme de Favaloro. O sea, no tengo una amenaza real, no hay nada concreto, espero. Pero yo puedo imaginarme eso. Y eso se convierte en un pensamiento ansioso. Sin la amenaza, no hay ninguna evidencia de que estén reunidos ahora en Favaloro para echarme. Pero yo puedo pensar eso. O sea, la ansiedad patológica también es una enfermedad del cerebro. El estrés crónico. El estrés es normal. Cuando uno tiene una tarea, el estrés es un mecanismo fisiológico del cuerpo normal ante el aumento de la demanda. O sea, si hay más demanda de trabajo o el contexto requiere que uno ocupe más energía en algo, hay cambios corporales, hay aumento de la tensión arterial, taquicardia, a veces sudoración, concentración en el foco. Es una respuesta de estrés normal. Ahora, no podemos vivir con esa respuesta permanentemente. El estrés patológico también es una enfermedad del cerebro. El insomnio, no dormir una noche o 2 noches, bueno, pero no poder dormir crónicamente, es una enfermedad del cerebro, es un problema del cerebro. O sea que la gente está interesada en esto porque es muy común la enfermedad del cerebro. No solo es Parkinson, Alzheimer, traumatismo de cráneo, accidente cerebrovascular, epilepsia, autismo, esquizofrenia, sino también adicción, estrés crónico, insomnio crónico, ansiedad patológica, depresión, y es muy común en la vida moderna la enfermedad del cerebro. Por eso la gente está interesada. Además, la enfermedad del cerebro, cuando alguien convive con alguien con problemas neurológicos o psiquiátricos, tiene más chance de tener estrés el que convive. Ansiedad, insomnio, aumento de la toma de psicofármacos, ausencia laboral. O sea que la enfermedad del cerebro afecta al entorno. O al revés, convivir con una persona con un problema neurológico o psiquiátrico aumenta las chances de tener estrés, ansiedad, aumento de la toma de psicofármacos, insomnio, etc. Si el Alzheimer fuera un país en el punto de vista económico, sería la economía número 18 del mundo, más que Turquía. Una enfermedad que no es la más prevalente. La ansiedad es mucho más prevalente, la depresión es más prevalente. El Alzheimer, que no es una de las enfermedades más prevalentes, si fuera un país el costo sería más importante que la economía de Turquía, el país número 18 del mundo, en términos económicos. Así que la gente está interesada por esto. También está interesada en el cerebro, porque todos tenemos cerebro, y como vamos a hablar en esta charla, 1 hora en la vida, o 2 mientras leemos un libro, o yo en mi Facebook siempre pongo del cerebro y hay mucha gente que lo ve. Bueno, un rato estamos interesados en saber lo que sabe la ciencia y lo que no sabe la ciencia sobre cómo pensamos, cómo memorizamos, cómo hablamos. O sea, todos tenemos cerebro y nos interesa, más allá de lo que hagamos, lo que ha avanzado la ciencia en este campo. Sin tener enfermedades, solamente cómo funciona nuestro cerebro sin patología. Y el tercer factor, porque la sociedad debe estar interesada en este tema, es porque los avances del cerebro, o mejor dicho, los avances en la investigación de nuestro cerebro, las neurociencias, están produciendo dilemas éticos y morales que no lo vamos a poder resolver en nuestro laboratorio. Por ejemplo, hoy con tecnología se pueden leer ciertos pensamientos básicos. Se acaba la infidelidad, así que apúrense. Pero hoy con tecnología se pueden leer ciertos pensamientos básicos. Con tecnología se pueden transmitir pensamientos por Wi-Fi. Esto es bárbaro para personas con problemas neurológicos que no pueden tener movilidad porque tienen paralizados los miembros, pero que sus pensamientos están intactos y a través de tecnología pueden comunicarse en la interfase cerebro-computador. Es bárbaro para esos pacientes. Y si ustedes son familiares de esos pacientes, aplauden la ciencia, porque hay mucha ciencia detrás de leer pensamientos. Los pensamientos surgen por la interacción de miles de neuronas. Se pueden registrar esos pensamientos, decodificar y activar robots. Si uno tiene un amigo o un familiar con cuadriplegia, que es la parálisis de los miembros,
y a través de la ciencia y de la tecnología, ese familiar puede pensar algo, la tecnología leer su pensamiento y activar un robot y mejorar su calidad de vida, aplaudimos la ciencia. Pero ¿qué pasa si estos avances en la ciencia del cerebro se usan para el mal? Para en el futuro hackear la mente del enemigo o del adversario en las guerras. Entonces ahí la sociedad va a tener que debatir qué hacemos con estos nuevos dilemas que la investigación del cerebro nos brinda. Así que hay 3 factores por los cuales la sociedad está interesada o debe estar interesada. Primero, que la enfermedad del cerebro es muy frecuente. Segundo, que todos tenemos cerebro y nos interesa saber cómo memorizamos, cómo decidimos. Algo de eso vamos a hablar ahora. Y tercero, que el avance de la ciencia del cerebro produce dilemas éticos y morales en lo que ustedes, aunque no estén en esta área, como sociedad, van a tener que estar involucrados para debatir qué hacemos con estos dilemas morales y éticos que surgen por el avance de la investigación de las neurociencias y nosotros no podemos resolver en el laboratorio. Para entender cómo funciona nuestro cerebro, tenemos que ver una película. Nosotros tenemos el cerebro que tenemos ahora, los humanos, tenemos un cerebro diferente a otras especies. ¿Y por qué remarco diferente a otras especies? Porque en muchos aspectos somos similares a otras especies. Por ejemplo, nosotros no somos tan diferentes genéticamente a algunas especies de chimpancés. Culturalmente somos diferentes. Ninguna especie de chimpancés, por más sofisticada que sea, crea la Bolsa de Valores de Córdoba. Ninguna especie de chimpancés hace este evento. Ninguna especie de chimpancés estudia el cerebro. Ninguna especie de chimpancés tiene la tecnología o ha creado la tecnología que hoy vemos en este salón. O sea, culturalmente somos diferentes. Sin embargo, genéticamente no somos tan diferentes con algunas especies de chimpancés. ¿Qué nos hizo humanos? Por otra parte, circuitos cerebrales, como los circuitos cerebrales del miedo, del olfato, de la memoria, son bastante similares con los circuitos cerebrales del miedo, la memoria y el olfato en otros animales. Entonces, si compartimos sistemas biológicos y la genética no es tan diferente, es diferente, pero no tan diferente, ¿qué nos hizo humanos? Bueno, esta película. Tenemos que entender que nosotros nos diferenciamos como especie para lograr el cerebro que hoy todos disfrutamos, un cerebro que habla, un cerebro que innova, que piensa en largo plazo, que intenta cambiar, en miles, miles y miles de años. O sea, nuestro cerebro, el cerebro humano, es producto de una evolución de miles, miles y miles de años. Para entender nuestro cerebro, qué nos hizo diferentes a otras especies, tenemos que entender una película de miles y miles y miles de años. En esa película hubo saltos evolutivos. Por ejemplo, uno fue ser bípedo. Nosotros no siempre fuimos bípedos. Al ser bípedos apareció la gestualidad. Fue un salto evolutivo la adquisición de la gestualidad que se dio en miles de años. La gestualidad, para muchos investigadores, dio lugar al lenguaje, también en otros miles de años. La adquisición de la memoria fue otro salto evolutivo. O sea que ya tenemos varios saltos evolutivos, cada uno en miles de años, que dieron lugar a otro salto evolutivo que para muchos fue clave en diferenciarnos como especie, en tener este cerebro que todos gozamos hoy. Un salto evolutivo clave fue la capacidad de nuestra especie para vivir en grupo o para vivir en grupos. Ninguna otra especie logró la complejidad social que ha logrado la especie humana. En miles de años de nuestra evolución, nosotros fuimos capaces de vivir en grupos complejos. Y para muchos esto fue clave en lograr el cerebro que tenemos. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, o me exigen a mí, que defina el órgano más complejo del universo, que es nuestro cerebro, no hay ningún otro órgano que sea tan complejo en el universo como el cerebro humano. De hecho, es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. El corazón no intenta entenderse a sí mismo, que me perdonen los cardiólogos, ahora sí me van a echar de Favaloro. El hígado no intenta entenderse a sí mismo.
El cerebro es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Es tan fascinante que intenta entenderse a sí mismo. Si ustedes me piden, Facundo, definí el órgano más complejo del universo en 2 palabras, lo cual es muy riesgoso, pero si no me matan, yo tengo que decir algo, yo diría es un órgano social. Mi cerebro está cambiando al dar esta charla porque estoy interactuando con ustedes. Ustedes tienen nuevas conexiones cerebrales ahora porque están escuchando mi charla. Aunque no les guste, aunque les guste, no importa. Pero nuestro cerebro está cambiando al estar en contacto. Somos seres sociales. Es más, no se puede entender el cerebro humano aisladamente. Hay que entenderlo en conexión con otro cerebro. Más datos para que vean la importancia del cerebro social. Nosotros necesitamos vivir en contacto humano. La gente aislada socialmente se muere antes. En otras palabras, el aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Sentirse solo, sin lazos humanos, en forma crónica, nos mata. Uno puede vivir acompañado y sentirse solo, o uno puede vivir solo y vivir acompañado. No se trata de vivir con alguien, sino de tener en la vida vínculos humanos. No importa muchos, algunos, pero fuertes. El estudio más largo de la psicología se lleva a cabo en Harvard. Estudiaron y estudian qué nos da bienestar a los seres humanos. Después de cierto nivel económico, que en Estados Unidos es alrededor de $75.000 anuales, acá es otro valor, pero después de cierta economía que nos permita lograr las cosas básicas, el dinero no hace la felicidad, el bienestar. O sea, un multimillonario no es más feliz por la plata, puede ser más feliz por otras cosas, pero no por la plata, que alguien que gana en Estados Unidos alrededor de $75.000 anuales, acá es otro valor. Ni las cosas materiales, ni el poder. Lo que nos da la felicidad y el bienestar es los lazos humanos que construimos con otras personas. Pero la ciencia avanza con escepticismo y compasión. Y muchos investigadores decían, bueno, es cierto, somos sociales, el cerebro social o la capacidad de vivir en grupo fue clave como un salto evolutivo para tener el cerebro que hoy todos tenemos y diferenciarnos de otras especies, pero debe haber habido algo más, otro salto evolutivo, porque los lemures son animales muy sociales y no han adquirido el cerebro humano, o sea que si bien lo social ha sido clave para desarrollarnos como humanos y tener el cerebro que tenemos y diferenciarnos de otras especies, debe haber habido otro salto evolutivo. Porque hay animales muy sociales y no tienen nuestro cerebro, no hablan, no crean lo que creamos los humanos, no tienen el cerebro humano. Unos investigadores en Oxford estudiaron el grosor de la corteza cerebral de varias especies de chimpancés y habilidades cognitivas en esas especies de chimpancés y encontraron una correlación muy significativa entre la capacidad de engañar de una especie y el grosor de la corteza cerebral. O sea, que nos guste o no, otra cosa que nos hizo humano, otro salto evolutivo que nos hizo humano, más allá de ser bípedos, de adquirir la bipedestación, el lenguaje, la memoria, el cerebro social, otro salto evolutivo que nos hizo humano fue la capacidad de engañar, o es la capacidad de engañar. Nosotros vivimos casi engañando. No solo hay que robar o hay que hacer cosas terribles para engañar. Uno nunca le dice al que está al lado lo que piensa, ni el que está al lado nos dice lo que piensa de nosotros a nosotros. O sea, tenemos capacidad de engañar permanentemente, o de omitir cosas, o de frenar lo que pensamos. Incluso somos muy buenos en autoengañarnos. Nosotros vivimos autoengañándonos. Pensamos que somos más lindos de lo que somos. Pensamos que somos más inteligentes de lo que somos. Y generalmente somos más optimistas de lo que deberíamos ser por la realidad que vemos. Pero este sesgo
de optimismo es muy importante biológicamente, porque evolutivamente es muy importante, porque sería terrible vivir con lo que nos da el espejo. Saber que no somos tan inteligentes como pensamos y ver la realidad tal cual es. Necesitamos este cierto sesgo de optimismo que tenemos para vivir. De hecho, los que son muy realistas y tienen un realismo muy importante son los depresivos. Cuando alguien está muy depresivo, tiene un realismo muy crudo. Así que sospechen cuando alguien es muy realista si no necesita una consulta. Necesitamos cierto engaño y cierto autoengaño para vivir evolutivamente. Un mensaje importante entonces es que para entender qué nos diferenció de otras especies es ver una película de miles y miles de años. Las neurociencias, como dije, estudian el sistema nervioso en diferentes niveles, desde el molecular, genético, hasta la interacción con el ambiente. Y como todo lo hacemos con el cerebro, es lógico comprender que las neurociencias van a informar a muchas actividades que hacemos los seres humanos. Por ejemplo, la educación, la ley, la filosofía, la economía, porque nos educamos con el cerebro. ¿Qué es la educación sino dos cerebros conectados? El docente y el alumno. Y si entendemos cómo aprendemos, eso va a impactar en la educación. O si aprendemos cómo memorizamos, eso va a impactar en la ley, porque los testigos recuerdan con su memoria. Los jueces deciden con su cerebro. Ahora vamos a hablar de cómo decidimos y cómo memorizamos. Así que la neurociencia va a informar diferentes áreas. La educación, la ley, la filosofía, la economía. Tomamos decisiones económicas con nuestro cerebro. Y hoy sabemos que a veces somos racionales, pero muchas veces decidimos emocionalmente, aún en decisiones económicas. Nos sentimos racionales, pensamos que somos racionales, pero en realidad muchas veces pensamos y sentimos automáticamente emocionalmente, aún en decisiones económicas. En todos estos miles de años, y esto es un tema clave del título de la charla de hoy, de lo que me pidieron que venga a hablarles, cómo hacemos para cambiar, primero hay que entender cómo decidimos, cómo actuamos, para entender cómo podemos cambiar y por qué es difícil cambiar, hay que entender cómo funcionamos mentalmente. Y en estos miles de años, no por azar, sino como un aspecto evolutivo, en estos miles de años, nosotros desarrollamos un sistema de toma de decisiones, de tomar decisiones, que la mayor parte del día usamos y que es automático, no consciente, influenciado por la emoción del momento. Nosotros, y esto es un breve paréntesis, somos seres emocionales. En estos momentos todos tenemos, yo y ustedes, todos tenemos una leve emoción. No tenemos apatía o envidia o admiración o tristeza o ansiedad, pero una tenue emoción tenemos y eso influye en nuestro pensamiento, a quién miramos, a quién no miramos, qué pensamos, qué no pensamos. Somos seres emocionales. Somos seres emocionales porque incluso compartimos emociones básicas con otras especies. El miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el asco, la ira, son emociones que compartimos con otras especies. O sea, las emociones nos unen con nuestro pasado evolutivo. Estas 6 emociones básicas que nombré están en diferentes especies. Darwin ya lo describió hace mucho tiempo. Pero también tenemos emociones que son únicas de nuestra especie. La culpa, el orgullo, la vergüenza, son diferentes en nuestra especie de otras especies. Y depende de la cultura. No es lo mismo la vergüenza o la culpa en Medio Oriente que en Argentina.
Así que somos tan emocionales, somos seres tan emocionales que tenemos incluso emociones básicas que nos ligan con nuestro pasado evolutivo, pero tenemos emociones únicas de nuestra especie que nos separan, que nos diferencian de nuestro pasado evolutivo. Pero somos seres emocionales. Tenemos una emoción tenue en cada momento y eso guía nuestra decisión. Volviendo a la decisión, tenemos un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día y que por la evolución, no por azar, se generó en miles y miles de años. Y este sistema que usamos la mayor parte del día es automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, pero también por emociones pasadas. Si mi cara, el que no me conocía, le hace acordar a alguien que les vendió un auto y los estafó, esta charla, por más que diga genialidades, no le va a gustar. O sea, emociones previas, aprendizajes previos, experiencias previas influyen en la toma de decisión automática que usamos la mayor parte del día. O sea que la mayor parte del día decidimos en forma automática, no consciente, guiada por la emoción del momento, por emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos, en un contexto que cambia permanentemente. Así vivimos. Y eso genera hábitos. Los alemanes son todos honestos. Mentira, ¿no? Pero tenemos ya este esquema, así vivimos con esquemas mentales. Los porteños son todos soberbios. Hay una conspiración internacional que no nos permite desarrollar a la Argentina. Tenemos atajos, así pensamos automáticamente. Obviamente que podemos ser racionales, lógicos, deliberados, y podemos pensar en forma analítica, lógica, racional. Pero no lo podemos hacer todo el tiempo, porque para pensar y decidir en forma analítica, lógica y racional, necesitamos dos factores que no tenemos siempre. El primer factor que necesitamos para pensar lógicamente, racionalmente, analíticamente, es recursos cognitivos. Y los seres humanos tenemos recursos cognitivos limitados. ¿Cómo se agotan los recursos cognitivos? Y imagínense cualquiera de ustedes un fin de semana en su casa con un celular. Bueno, voy a descansar. Se tiran en el sofá o se tiran en la cama a descansar, entre paréntesis, ¿no? Y empiezan a ver WhatsApp, tienen 7 mensajes, responden 6, van a Twitter, van a Facebook, van al mail, van al diario de Córdoba, van al diario de Buenos Aires, van al diario de España, vuelven al mail, vuelven al WhatsApp, responden lo que le respondieron a usted, a la media hora están agotados. Hubo un agotamiento de los recursos cognitivos. Nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Por eso, por ejemplo, mandar un texto mientras manejamos produce la misma incidencia de chocar que manejar alcoholizado. Y no es la mano, porque hablar con manos libres también produce la misma incidencia de chocar que manejar levemente alcoholizado. Es la atención. Nosotros no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Pensamos que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Por eso en la vida moderna con la tecnología, que es maravillosa la tecnología, pero tenemos que manejarla bien, porque nos hace menos productivos y nos estresa más, que es lo que nos pasa actualmente. Nos agota los recursos cognitivos. La tecnología es fantástica, nos permite cosas maravillosas. Ahora hay gente que no está, quizás el doble o el triple de gente que está acá que nos está escuchando viendo por streaming. No tengo que contar a ustedes lo maravillosa que es la tecnología en el campo. Pero ojo que no estamos tan preparados para manejar la tecnología como lo hacemos ahora permanentemente, porque nuestro cerebro no cambió en miles de años, como cambió la tecnología en décadas. Y nosotros tenemos que hacer una cosa por vez. Cambiar de tarea permanentemente, como hacemos ahora, de WhatsApp, Twitter, Facebook, mail, nos agota los recursos cognitivos y nos estresa más y nos hace menos productivos. Primer factor que necesitamos para tomar una decisión lógica, racional, deliberada, recursos cognitivos. Y los recursos cognitivos son limitados. Nosotros no podríamos vivir tomando decisiones racionales porque no tendríamos recursos cognitivos para hacerlo. Pensar racionalmente, analíticamente, requiere gasto energético cerebral. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Una vez lo aprendimos y ahí usamos recursos cognitivos o gasto energético mental y después ya lo hacemos automáticamente. 2 más 2, 4, no gastamos energía. Así vivimos.
7 por 5 dividido 4. Bueno, ahí hay que pensar, hay que tener recursos cognitivos, hay que tener gasto mental. Lo podemos hacer una vez, obvio, pero no podríamos vivir así. El otro factor que necesitamos para tomar una decisión racional, lógica, deliberada, es conocer el porcentaje de riesgo y beneficio de las opciones que nos ofrece la realidad. Y la mayor parte de las veces no tenemos una realidad que nos dice esta opción tiene 70% de riesgo y 30% de beneficio. Ni cuando nos casamos con alguien, ni cuando miramos a alguien y no a otro. O sea, la vida no nos da un porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Así que por suerte, acá reivindico, la evolución generó un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no consciente, basado en la emoción del momento, pero también en emociones previas, en experiencias previas, en aprendizajes previas, en un contexto que cambia permanentemente. Sin gasto energético, vivimos así. A veces, solo a veces, pensamos en forma racional, lógica, deliberada, pero ahí tenemos que gastar energía, gastar recursos cognitivos. Tenemos que tener porcentajes de opciones, el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. También la gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, los compañeros de nuestra especialidad o de nuestra área, los diarios que leemos, los Twitter que seguimos, los Facebook que seguimos, los programas de televisión que miramos, los noticieros que miramos, las ciudades en que vivimos, los países en que vivimos, las sociedades, las historias compartidas de las sociedades, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. No es lo mismo el entorno que rodea hoy a un chico de 18 años en Corea del Norte que a un chico de 18 años en Córdoba. El chico de Corea del Norte tiene información del entorno diferente a alguien de Argentina. Alguien que vive en Córdoba tiene cierta diferencia con alguien que vive en Misiones o en Ushuaia. La gente que nos rodea, las historias compartidas, las historias de las sociedades, la cultura, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos, creando esquemas mentales que muchas veces se nos pegan, se nos insertan en nuestro cerebro y son difíciles de cambiar. Por eso no es fácil cambiar. Nosotros venimos con esquemas mentales construidos desde la adolescencia o de antes quizás, por la gente que nos rodea, los que nos dicen, a la cultura a la cual estamos inmersos, en la información que nos dan. Y los jueces también deciden así. No solo nosotros. Los jueces, uno piensa que deberían decidir racionalmente basado en la evidencia. Bueno, les digo que no. En Israel se hizo un estudio mirando para atrás miles de decisiones judiciales a lo largo de alrededor de una década. Mismo sistema judicial, mismo delito, misma condena y mismo tiempo de días presos los convictos. Todos pedían el sobreseimiento bajo las mismas circunstancias. A algunos los liberaban y a otros no. Fueron a ver qué decidía que bajo el mismo contexto algunos eran liberados y otros no. Lo que decidía era el horario de toma de decisión del juez. Cuando los jueces tomaban la decisión a las 9 de la mañana, estaban bien dormidos, habían trabajado poco, media hora, recién habían desayunado, la mayoría eran más benévolos, eran liberados. Cuando tomaban la decisión cerca del mediodía, que tenían hambre, estaban estresados, la mayoría quedaba adentro. Luego del almuerzo, otra vez se volvían a ser benévolos. O sea, decidimos en forma más automática de la que pensamos. Un aspecto que me parece relevante para ustedes, porque somos humanos y tenemos memoria, es otro avance de la neurociencia, que es saber que nuestra memoria, nosotros somos nuestra memoria, la memoria humana es nuestra identidad. Nuestra memoria no es una cajita en la que guardamos nuestros recuerdos. Nada más equivocado que pensar eso. Primero, hay tipos diferentes de memoria. Saber que Córdoba es una provincia argentina no es un recuerdo donde hay un dónde y un cuándo. Nadie, ni
ni ustedes que son la mayoría cordobeses, ni yo, sabemos cuándo aprendimos que Córdoba es una provincia y una ciudad argentina. O que esto es un suéter, o que esto es un micrófono, no hubo un dónde y cuándo. En cambio, anoche tomé el avión en Aeroparque media hora, estuve esperando en el Aeroparque, estuvimos esperando con Martín media hora para venir acá demorados. ¿Dónde? En Aeroparque. ¿Cuándo? Anoche. Una memoria episódica. ¿Dónde y cuándo? Ya ahí tenemos dos tipos de memoria. Una que es el significado de las cosas. Este es un suéter, este es un micrófono, no hay un dónde y un cuándo. París es la capital de Francia. No sé cuándo lo aprendí, en qué momento, dónde y cuándo aprendí que París es la capital de Francia. Pero hay otra memoria que es de nuestra vida, dónde y cuándo. Hay otra memoria que es más una memoria online, de tener información unos segundos en la cabeza, la usamos y luego desaparece. Por ejemplo, cuando recordamos un número de teléfono en la memoria, lo marcamos, hablamos con la persona y nos olvidamos el número. Es una memoria online. Hay otra memoria que tiene que ver más con la experiencia. La experiencia facilita la memoria, como comer, usar los cubiertos. Hablamos, no estamos conscientes, pero comemos o manejamos en forma automática. Acá está un ejemplo de cómo se generan esquemas mentales cuando manejamos. ¿No les pasa? A mí me pasó, pero muchas veces me pasa. Estoy manejando en la ruta y a veces avanzo 1 kilómetro o 500 metros y estaba pensando en la música o pensando en un problema mío o lo que iba a hacer mañana. Digo, ¿cómo no choqué si me fui por unos segundos? O llegué a mi casa del trabajo sin pensar mucho. No sé si les pasó a ustedes. Bueno, ahí pensamos automáticamente. Ahora, el primer día que manejábamos, sí estábamos atentos, porque si no hubiésemos chocado, pero después hace un esquema mental motor, que es o cómo comemos, los cubiertos, o cómo manejamos. Lo que también quise decir es que los esquemas mentales también son ideológicos. De hecho, hay un sesgo de confirmación que usamos. Cuando nosotros discutimos con alguien, imagínense ahora que estamos en la grieta en Argentina, hay un asado familiar y hay dos que están en un lado de la grieta. Pedro y Pablo. Cuando habla Pedro, al lado A de la grieta, Pablo no lo escucha. Lo que está haciendo Pablo es pensar argumentos que refuercen su posición previa, la de Pablo. Cuando habla Pablo, Pedro lo mira, pero no lo escucha. Lo que hace Pedro es buscar argumentos que refuercen su posición previa. Se llama sesgo de confirmación. Nosotros mientras discutimos con otro no lo escuchamos. Lo miramos, pero estamos buscando argumentos que refuercen nuestra posición previa. Porque tenemos esquemas mentales que son difíciles de cambiar. ¿Cómo salimos de la grieta en mi opinión, es empatía, es imaginar que hay semillas de verdad en el otro, no cerrarnos, que nos cuesta, es un mecanismo racional, hay que hacer un esfuerzo para pensar, bueno, no coincido con él, pero debe haber semillas de verdad en lo que dice. Y además proyectos superadores, que sirve para otros aspectos de la vida, cómo salir, cómo cambiar, bueno, proyectos superadores y buscar verdad en el otro, tratar de ser racional, no vivir automáticamente, lo que yo pienso. Porque como manejamos automáticamente, pensamos automáticamente, incluso ideológicamente. Volviendo a la memoria, una de las cosas que sabemos de la memoria, y esto lo dijo Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura colombiano, que la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla. Porque la memoria humana, cuando se evoca, cuando contamos algo, se puede reconvertir, se puede reconstruir. En realidad, hoy sabemos que la memoria humana es un hecho creativo. Cuando contamos algo, sin querer lo podemos modificar. Cuando contamos algo, la memoria se hace vulnerable. Y si lo cambiamos, luego lo guardamos, pero no en forma similar al evento vivido, sino como lo reconstruimos. Por eso la memoria de los testigos está en debate hoy. No porque mientan los testigos, sino porque la memoria humana en realidad no es tanto el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Es como un documento Word. El viernes abrimos un documento Word, de neurociencias, charlamanes, anotamos, lo guardamos. El sábado lo abrimos, lo modificamos, lo guardamos. Y el domingo cuando lo abrimos no vemos lo del viernes, el original, vemos lo del sábado. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Otro aspecto fascinante de la memoria lo dijo Borges en su cuento Funes, el memorioso. Borges escribió un cuento con un peón de campo como actor principal del cuento, como personaje del cuento, Funes, el memorioso, un peón de Fray Bentos, en donde Funes tenía una tragedia, el peón de campo, recordaba todo.
y no podía aprender nada nuevo. Vivía 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy. Borges en ese cuento maravillosamente remarca la importancia del olvido. Uno olvida todo en la vida. Si yo les pregunto a ustedes, o les pido a ustedes que me cuenten 5 años de su vida, la adolescencia importante de su vida, en una hora les sobra para contarme 5 años importantes de su vida, cuando se enamoraron primera vez, primera decepción amorosa. Y si uno olvida todo en la vida, ¿qué recuerda? Y bueno, uno tiende a recordar lo que nos emociona. Otra vez, la emoción como clave para guiar nuestra conducta, guiar la toma de decisiones y guiar la memoria. Tengo 15 minutos. Quiero hablar de inteligencia, trabajo colectivo y creatividad y hacer una reflexión al final. La ciencia no puede medir la inteligencia en su complejidad. Puede medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual. Pero el coeficiente intelectual para nada representa la complejidad de la inteligencia humana. Por ejemplo, para liderar es más importante la inteligencia social, emocional, que no se puede medir tan bien, que el coeficiente intelectual. Así que si ustedes piensan, yo soy más inteligente que mi jefe, puede ser, pero para ser jefe se requiere otro tipo de inteligencia, no solo la intelectual, la analítica. Cuando yo vivía en Inglaterra y trabajaba en Cambridge, había 2 matemáticos que eran geniales en matemática, habían ganado el equivalente al premio Nobel de matemática. Pero un colega del departamento de psiquiatría de Cambridge les puso a estos matemáticos fotos de miradas de seres humanos con emociones, alegría, tristeza, miedo, miradas nada más con emociones. Y los matemáticos no podían reconocer la emoción de la mirada. Esos matemáticos geniales no podían reconocer la emoción en las miradas. Menos mal que esos matemáticos eran los matemáticos en Cambridge y no los rectores de la universidad. Porque si hubiese fundido la universidad con esos matemáticos liderando la universidad, porque el rector quizás no tenía el talento matemático, el coeficiente intelectual para resolver esos problemas analíticos, pero el rector tenía la inteligencia emocional para ir a Londres y pedir plata a los empresarios, para la universidad, competir por rescatar los mejores alumnos con Oxford, manejar el ego de los profesores. Así que la inteligencia humana es mucho más que el coeficiente intelectual. Hoy sabemos también algo de la inteligencia colectiva, de cómo es la dinámica de la inteligencia grupal. Y sabemos, por ejemplo, que si acá hay 6 personas en la primera fila que forman un grupo, y ese grupo logra una dinámica positiva, logra trabajar bien, la suma de la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de la inteligencia individual. La inteligencia colectiva, o el IQ colectivo, el coeficiente intelectual colectivo, si ese grupo logra una dinámica positiva, trabajar bien y tener éxito, la dinámica y la inteligencia global del grupo, la inteligencia colectiva, es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y sabemos bastante bien qué factores predicen el éxito del trabajo en equipo. Cuando un equipo va a ser exitoso. El primer factor es que haya altos niveles de empatía en los miembros de los grupos. Empatía es la habilidad cerebral para imaginar qué siente el otro e incluso para sentir lo que siente el otro. Cuanto más empatía tienen los miembros de un equipo, más posibilidades de éxito del equipo. El segundo factor que predice el éxito de un equipo es que haya varias voces dominantes en los equipos. Tiene que haber un líder. El líder es como el director de orquesta, muy importante. El líder imagina el futuro. No hay liderazgo si no imaginamos el futuro. El líder tiene que representar el grupo. No hay liderazgo de un grupo si no se puede representar el grupo, si no se representa el grupo. El líder tiene que manejar los egos de los integrantes del equipo y hacerlos trabajar como una orquesta. El líder tiene que tomar riesgos. No hay liderazgo si no se toma riesgos. Si no se está dispuesto a salir de la zona de confort. Así que es importante el líder, pero además del líder tiene que haber varias voces dominantes en los equipos. Es un factor que predice el éxito del equipo, que haya varias voces dominantes.
El tercer factor que predice el éxito de un equipo es la presencia de mujeres en los equipos. Las mujeres le impregnan un valor emocional, de habilidades sociales, que es muy beneficioso al equipo. Quisiera hablarles unos minutos de creatividad. No sabemos muy bien qué áreas se conectan en el cerebro y cómo las neuronas dan lugar a la creatividad, pero sí sabemos bastante bien en qué circunstancias surge más la creatividad. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí antes de estudiar estos temas me pasaba de pensar de por qué era yo, porque iba a tener suerte, en algún momento de mi vida, antes que me muera, iba a tener una idea genial. No sé si les pasó, pero no les va a pasar. A no ser que hagan algunos procesos previos. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Repito. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Primer paso para que pueda surgir un pensamiento creativo es la preparación. La preparación en un tema o en varios temas puede llevar años. En muchos de ustedes el campo. En mí es, por ejemplo, un descubrimiento científico o un diagnóstico neurológico. Si yo no tuviera años de preparación en estos temas, no podría ni animarme a pensar un diagnóstico complejo o a hacer un experimento nuevo. Preparación es el primer paso de la creatividad. Puede requerir años, pero no es suficiente. Luego de años de preparación en un tema o en varios temas, se necesita otro proceso luego de la preparación, que es ponerse obsesivo con una idea. No ser obsesivo compulsivo, sino ser obsesivo con una idea, un dilema. Segundo paso de la creación. Por ejemplo, esto es importante porque todos podemos ser creativos. Esto es una definición importante porque en Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En Florencia, en el Renacimiento, se pensaba que la creatividad está confinada a una élite. No, todos podemos ser creativos, pero necesitamos tener procesos. Primero es preparación, años de preparación en un tema. Luego, incubación. Incubación es ponerse obsesivo en un dilema. Las ideas obsesivas refuerzan el pensamiento creativo. El tercer paso es relajarse. Muchas veces cuando estamos preparados no sale el momento eureka, cuando estamos obsesivos en un dilema tampoco, pero nos vamos a bañar y en la ducha aparece, o vamos a dormir, o estamos en el taxi atrás o en el colectivo y aparece. Cuando uno se relaja, el cerebro trabaja. Cuando uno no hace nada, el cerebro procesa información que adquirió cuando estaba atento. Además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. Hay que estar dispuesto a equivocarse. Y esto es muy importante porque las empresas, la educación, la familia estigmatiza el error. Uy, se equivocó, se va a equivocar. Hay que equivocarse. Nadie ha hecho algo importante sin equivocarse previamente. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del iPhone. Galileo incluso se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Hay que estar preparado para equivocarse. Además, hay que tratar de generar un contexto creativo. Las mejores universidades del mundo versus las últimas no se diferencian en las paredes, en las computadoras, en la vestimenta de los profesores. El contexto en las mejores universidades del mundo es que de 10 personas, 10 son brillantes y quieren cambiar el mundo. En las últimas universidades del mundo quizás ninguna quiere cambiar el mundo. Algunas quieren un laburito después del título. El contexto es muy importante. Puede ser una empresa, una familia, en un contexto creativo. Tratar de construir un contexto creativo, de vivir en un contexto creativo.
Les cuento un ejemplo. Paul McCartney escribió Yesterday, la canción famosa, la melodía, cuando se despertó de un sueño, la soñó. Yo, si tengo la suerte de vivir 90 años, o si cualquiera de ustedes, vamos a dormir 30 años, porque uno duerme un tercio de la vida. Y les aseguro que, en mi caso, yo nunca voy a escribir o voy a soñar una melodía, una canción, porque no tengo preparación en música. Paul McCartney tenía preparación, era músico. Primer paso. Luego, los meses antes a ese sueño, o las semanas antes, o los días antes, estaba obsesivo con un dilema, con esta melodía que no salía. Tenía preparación y estaba incubando. Se relajó y apareció la canción. Preparación, incubación, relajación, un poco loco, tomar riesgos, equivocarse, contexto creativo. ¿Por qué quise terminar con creatividad? Tengo 5 minutos en el counter y quiero hacer una reflexión sobre nuestra sociedad que puede aplicar a nuestras vidas, a nuestras empresas, porque los seres humanos vivimos con propósito. ¿Ustedes creen que un periodista por ahí que investiga al poderoso, va con riesgo, lo hace por la plata? No, generalmente los periodistas pobres son mal pagos. En la Argentina, seguro, y en el mundo también. Y toman riesgos, investigan al poderoso. Lo hacen porque tienen un propósito. Los seres humanos necesitamos un propósito para vivir. Y las sociedades también, y las empresas también. ¿Y cuál es nuestro propósito como sociedad en la Argentina hoy? ¿Cuál es? Bajar la inflación, que vengan dólares. Yo me niego a vivir en una sociedad que tenga como propósito eso. Obviamente que hay que hacer eso, tiene que haber menos inflación, tiene que venir dólares, inversiones, obviamente. Pero tenemos que tener más sueños importantes, como lo tuvo la generación que hizo la escuela pública en la Argentina. Esa generación de argentinos que desarrolló la escuela pública se encontró con un país en el que había 78% de analfabetos y pensó en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y desarrolló la escuela pública. Y en 1947, esto fue en 1860 alrededor, en 1947 Argentina, luego de décadas de educación pública de calidad, igualitaria, tenía en 1947 Argentina menos analfabetos que Italia y España. Hoy, con la malnutrición, de 10 chicos en la Argentina, alrededor de 4 tienen algún tipo de malnutrición, eso impacta el cerebro, no hay que ser neurólogo para saber que la malnutrición impacta el cerebro. La pobreza, con 30% de pobres o más, según cómo se mida, en forma integral o no, impacta la pobreza negativamente en el cerebro, porque los recursos cognitivos de alguien que vive en la pobreza es para qué va a comer en un rato, dónde va a dormir, lógicamente no para salir de la pobreza. La pobreza lamentablemente genera conductas que perpetúan las conductas de pobreza. Con una calidad educativa mala como tenemos en nuestro país, sin instituciones fuertes, sólidas, transparentes, sin infraestructura, estamos casi en una situación como estuvo la generación que hizo la escuela pública, con un desafío enorme, con un propósito enorme. Así que mi última reflexión es cómo podemos ser creativos para que en la Argentina, más allá de la grieta que nos divide, nos podamos unir bajo un propósito, que sea superador. Para mí ese propósito es el conocimiento. Y nosotros en la Argentina tenemos historias donde nos unimos por propósitos mayores. Uno pasó en el 83 con la democracia. En ese momento yo era adolescente, pero me acuerdo que todos estábamos unidos, la mayoría, el 99% de los argentinos quería democracia. Peronistas, radicales, de derecha, de izquierda, pobres, ricos. Nos unimos por la democracia. Y hoy no es perfecta, pero tenemos democracia. La cuidamos. Tenemos un propósito que es cuidar nuestra democracia. Hoy necesitamos otro propósito que ya no es democracia, porque ya la tenemos dentro, que para mí es el conocimiento. El conocimiento es invertir en los cerebros de los argentinos, que todos los cerebros estén aptos para pensar, para crear, para innovar. Hoy, lamentablemente, con la malnutrición, con la pobreza, con la baja educación, eso está en riesgo. La capacidad de pensar, de innovar,
de tener los recursos cognitivos y las habilidades cognitivas para prosperar en un mundo moderno, globalizado, competitivo, basado en la educación y el conocimiento. El conocimiento para mí debe ser un propósito, un paradigma que nos una a los argentinos. Y soy optimista, más allá de todos los problemas que tenemos, soy optimista, y para terminar quiero rescatar una frase que le dijo Jorge Luis Borges a Alfonsín cuando era presidente electo. Alfonsín no había asumido, tenía muchísimos problemas, una dictadura que había dejado un Estado en terribles condiciones, el desafío era enorme, y Borges le dijo a Alfonsín, antes de asumir, cuando era presidente electo: señor presidente, los argentinos no solo tenemos el deber, sino el derecho de la esperanza. Muchas gracias.